Buenos días, hermanos y hermanas. Es viernes 12 de febrero y un día más estamos para abrir la palabra del Señor y aprender más acerca de Él. ¿Qué pasa cuando vivimos en la voluntad de Dios? Vamos a entrar en este tiempo orando. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tener tu voluntad escrita, Señor, a través de lo que tú nos has dejado en la palabra, la Biblia, Señor. Y te pedimos que tú nos guíes en esta mañana. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Qué pasa cuando vivimos en la voluntad de Dios? Saben, vamos a continuar este tiempo devocional y vamos a ver el segundo libro de Samuel, el libro que estamos estudiando. Y saben, luego de leer los capítulos del 8 al 10, vino esa pregunta a mi mente. ¿Qué pasa cuando vivimos en la voluntad de Dios? Dios estableció a David para que sea rey, ese rey conforme a su corazón. Y además, como vimos el lunes, el Señor prometió a David que su reino sería para siempre. Y el Señor siempre actuó en sus tiempos. Entonces, David, ya como rey de todo Israel, fue bendecido por el Señor para liberar a Israel de sus enemigos. Y además, él estableció a Israel plenamente en la tierra que él le había prometido. Las victorias militares de David fueron increíbles, y en el capítulo 8 del segundo libro de Samuel dice 2 veces esto. En el versículo 6 y en el versículo 14. Y Jehová daba la victoria a David por donde quiera que iba. Saben, David estaba en el centro de la voluntad de Dios. Por eso Dios le daba la victoria por donde quiera que iba. Y no es que David hacía y entonces Dios le daba la victoria. No. Saben, el Señor estaba obrando en y a través de David. Donde David se movía, el Señor estaba obrando. Ahora, ¿por qué? Porque David estaba haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando vivimos en la voluntad de Dios? El Señor obra en nosotros. ¿Saben? Cuando estamos nosotros en la voluntad de Dios, obviamente Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Es decir, en realidad nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, el Señor obra en y a través de nosotros. Me impresiona ver que David no estaba pensando en cuánta riqueza podía obtener al derrotar a sus enemigos. Dice en el capítulo 8 que todo lo que tomó, sea oro, sea bronce o plata, lo llevó a Jerusalén y lo consagró a Jehová. Es muy diferente la forma de actuar de David de la forma en la que Saúl actuó. Que él le dijo al pueblo que tomara lo mejor para ellos cuando derrotaron a los amalecitas. Y no obedeció a Dios. Pero sí trató de sobornarlo con algunos sacrificios. Todo lo que David conseguía, era consagrado al Señor. Es decir, entendía que en realidad todo era del Señor, no era para él. Cuando vimos en el pasado, Saúl estaba pensando de agarrar lo mejor para él y sacrificar algo al Señor. Pero saben, cuando vivimos en la voluntad del Señor, entendemos que todo es de Él. Y también vemos que cada cosa está en el lugar que tiene que estar. Entendemos que todo lo que el Señor ha provisto es para su honra y gloria. Entendemos que todo le pertenece a Él. No estamos enfocados en la riqueza material. Nos alegramos con las bendiciones y no cuestionamos las pruebas, porque sabemos que todo está en control del Señor y todo el Señor lo va a usar para cumplir sus propósitos. Pero además tenemos la seguridad en hacer las cosas, porque sabemos que esto es lo que el Señor quiere.
Y no estamos afanados porque sabemos que la provisión viene de Dios. Cuando vivimos en su voluntad, hay paz en nuestro corazón. Pero también saben que cuando vivimos en la voluntad del Señor, en nuestro corazón hay amor por la justicia. En el versículo 15 de este capítulo, del capítulo 8, dice que David reinaba sobre todo Israel y practicaba el derecho y la justicia con todo su pueblo. Es decir, él amaba la justicia y él quería que todos puedan vivir en esa justicia. Qué hermoso saber que David reinaba sobre todo Israel con justicia y rectitud. Cuando vivimos en la voluntad de Dios, estamos atentos a la justicia. Estamos atentos a que se haga lo correcto, con todos. Pero además, nosotros andamos en rectitud. No estamos buscando desvíos o caminos un poco torcidos. Estamos en constante consulta con el Señor. Estamos velando por no apartarnos ni a izquierda ni a derecha. Y saben, cuando vivimos en la voluntad del Señor, también Él despierta en nosotros no solo deseo de justicia, sino también empatía y misericordia. Ya en el capítulo 9 del segundo libro de Samuel, vemos que David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien él pudiera hacerle bien, en memoria de su querido amigo Jonatán. Entonces dice que Siba, quien era el administrador de Saúl, le dijo que había un nieto de Saúl, un hijo de Jonatán, que se llamaba Mefiboset. Pero era una persona que estaba lisiada. En unos capítulos antes muestran cómo, en el primer libro de Samuel, muestran cómo la criada hizo caer a este niño, a Mefiboset, y quedó lisiado de ambos pies. Entonces dice el relato que David ordenó que Mefiboset fuera llevado a su casa y que fuese tratado como un hijo más de David. Mefiboset sentía miedo al estar en presencia de David, porque sabía lo que David había vivido por su abuelo Saúl. Pero David obró en amor, dando al nieto de Saúl un lugar de honor. Entonces, cuando nosotros vivimos en el centro de la voluntad de Dios y estamos constantemente buscando hacerla, el Señor obra en nosotros y nos usa también para cumplir su voluntad en los demás. Es hermoso ver cómo el Señor iba transformando a David. Pero también la obra que hacía en David repercutía en todo Israel, repercutía en la descendencia de Saúl, repercutía en todas las personas, repercutía en la familia de David. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo sabemos qué es lo que tenemos que hacer? Saben, el Señor nos ha expresado su voluntad a través de su palabra, a través de la palabra escrita. ¿Queremos saber qué deberíamos hacer en nuestro día a día? Todo nuestro caminar debe estar guiado por la palabra del Señor. David tenía una increíble convicción en ese sentido. Saben, cuando leemos Salmos 119, podemos ver cuánto valoraba la palabra del Señor. En este salmo, David expresa cuánto quería, cuánto anhelaba leer la palabra del Señor. Y es el canto más largo en toda la Biblia, que expresa qué es la palabra de Dios para David. Y sería hermoso que podamos dedicar esta semana para ir leyendo este salmo, para entender también qué debería ser la palabra de Dios para nosotros. Nuestra vida tiene que ser guiada por el Señor, a través de su palabra, para que nosotros podamos vivir en el centro de su voluntad. Entonces, cuando nosotros estemos viviendo en el centro de su voluntad, vamos a poder evidenciar esto cuando Él está obrando en nosotros, cuando vemos que Él está transformando nuestra vida. Vamos a poder ver esto cuando veamos que lo que tenemos es de Él y
que nos lo ha dado para que nosotros podamos servirle a Él y servir también a los demás, no pensando que lo que tenemos es de nosotros y solo para nosotros. Vamos a poder ver que estamos en la voluntad de nuestro Señor cuando no estemos enfocados en la riqueza, sino que veamos que la provisión del Señor es bendición que Él nos da, para que nosotros podamos bendecir a los demás. Y también que no cuestionemos las pruebas, porque sabemos que el Señor incluso va a usar esas pruebas, porque Él está en pleno control de absolutamente todo. Vamos a ver que estamos en la voluntad de Dios cuando podemos hacer las cosas confiados, porque estamos seguros de que eso es lo que el Señor quiere. Vamos a ver que estamos en la voluntad del Señor cuando vemos que actuamos de una forma recta y en justicia, pero también que estamos buscando justicia para los demás. Pero no solo eso, sino que además tenemos empatía y tenemos misericordia con los demás, incluso con personas que nos han hecho daño, o pensamos en personas que tal vez no merecen que nosotros actuemos de esa forma. Veremos que estamos en la voluntad del Señor cuando nuestra vida está afectando para bien la vida de los demás, la vida de nuestra familia, la vida de nuestros amigos, la vida de nuestros vecinos. Veremos que la obra del Señor en nuestra vida está siendo activa. Veremos la obra del Señor en la vida de los demás. Vidas transformadas por el poder del Señor para que den gloria y honra a su nombre. Hermanos, cuán importante es vivir en la voluntad de nuestro Señor. La pregunta es si estamos nosotros buscando vivir en su voluntad, o hemos sido absorbidos por el pensamiento de este mundo, de la filosofía actual, donde lo importante es vivir conforme a nuestros propios anhelos, los anhelos que hay en nuestro corazón. ¿Saben? David estaba mirando hacia adelante. Estaba mirando no hacia su futuro, hacia adelante, sino estaba mirando hacia adelante. Estaba mirando hacia el Salvador, a esa promesa que el Señor había hecho de que un día llegaría el Salvador. Miraba la promesa de salvación a través del Mesías, del siervo del Señor, del Salvador. Con su mirada puesta en Él, Él tuvo salvación. Y el Señor estaba obrando en Él. Sabía que un día estaría en la presencia de su Padre Celestial porque confiaba en la promesa que el Señor había hecho de que un día enviaría al Salvador. Saben, ahora de la misma forma, nosotros estamos mirando al Salvador, estamos mirando a Jesús, estamos mirando al Mesías, estamos mirando a la obra que el Señor hizo hace 2000 años. Porque ahí tenemos que mirar, y ahí en el Salvador tenemos la promesa de salvación, con nuestra mirada puesta en Él, pidiéndole a Él que sea nuestro Salvador y nuestro Señor. Estamos en la misma condición que David. Estamos en esa misma condición porque, ¿saben? Tenemos el Espíritu Santo que nos capacita para vivir en el centro de la voluntad del Señor. Y lo que tenemos que hacer es pedirle que cada día obre en nosotros para vivir conforme a su voluntad y que nos use para que en cada momento nosotros podamos dar gloria y honra a su nombre. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos das y gracias, Señor, porque en tu palabra podemos ver cómo un hijo tuyo, como un siervo tuyo, vivía en tu voluntad y cómo tú obrabas en él y a través de él. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir en el centro de tu voluntad, a hacer las cosas conforme tu voluntad, Señor. Y vamos a poder ver, Señor, cómo tú estás obrando en nosotros y cómo tú estás obrando también a través de nosotros. Te damos gracias, Padre. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir conforme a tu palabra,
a lo que tú tienes expresado para nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy y el día lunes nos vemos nuevamente en este espacio de la comunidad contigo. Que el Señor les bendiga.